Buenas, la idea de este encuentro es hacer un repaso de los rayos X. Ya algo habíamos hablado en las generalidades. Recordemos que son parte del espectro electromagnético, que viajan a velocidad de la luz, que emiten una energía que se llama fotón, que van a atravesar los diferentes tejidos y eso nos va a permitir tener una imagen que es la que vemos en las radiografías. Recordemos las propiedades que tienen los rayos X, que son de penetración, luminiscencia, ionización, efecto fotográfico, o sea, que permite la placa, y que son invisibles, sin masa, invisibles al ojo humano. Esta es una sala de radiología. Aquí tenemos la camilla, que es móvil, el tubo de rayos, ¿sí? Que de acá emite los rayos. Acá por debajo hay una bandejita que es donde va el chasis, que es donde se adquiere la placa. Inicialmente era de metal y por una reacción química se hacía luego el revelado. Eh, o sea, en el cuarto oscuro, parecido a lo que es un revelado de foto de rollo, que capaz ya ustedes lo han escuchado y no lo vivieron, pero bueno, luego se digitalizó también como las máquinas de fotos, siendo la placa eh, digital revelada en una reveladora y obtenida la imagen en la pantalla de las computadoras. O eso sería indirecto. O directo, que sin tener que sacar el chasis y poner una máquina para revelarlo, directamente se quiere la imagen y se guarda como imagen DICOM en un procesador. Eh, Hay un vidrio cromado que divide la sala en dos. De este lado está el telecomando, que el médico puede movilizar la camilla y adquirir las fotos sin estar al lado del paciente irradiándose. Pero muchas veces para varios estudios, tanto el técnico como el médico pueden necesitar movilizar al paciente y se van a colocar un chaleco plomado que va a tener un cuellito para tapar la tiroides, ya que recibe radiación secundaria. Los chalecos generalmente también envían la zona genital, que son todas las zonas que más se afectan eh, con la radiación, ¿sí? Y gafas para los cristalinos también se utilizan. El paciente aquí recibe radiación directa en donde está el foco de la imagen. Con la colimación se achica esa radiación y luego el resto del cuerpo, el médico que está al lado, va a recibir radiación secundaria, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene este método? Que es un método económico, dinámico, porque podemos ver el movimiento y elegir una posición. Es rápido, es accesible porque está en la mayoría de los lugares. Sirve para evaluar tanto estructuras óseas como parénquima pulmonar, cardíaco, algunas patologías abdominales. Pero bueno, la desventaja es que tiene el efecto biológico ionizante. Dijimos que por la característica de la penetración, la propiedad de penetración nos va a determinar las distintas densidades radiológicas. O sea que el rayo atraviesa distintas estructuras, nos va a llevar a tener imágenes que van desde lo radiolúcido a lo radiopaco, que van a estar determinadas por la densidad de cada tejido, ¿sí? El aire permite que atraviesen todos los rayos y se va a ver radiolúcido negro. Y así va a ir aumentando hasta el metal, que es lo más denso, que frena todos los rayos, ¿sí? Acá tenemos la escala: aire, grasa, agua, calcio y metal, yendo en escalas de grises desde el negro al blanco. Se le llama a este extremo radiolúcido y a este extremo radiopaco, ¿sí? Otra característica muy importante tener en cuenta en una placa es que tenga una técnica correcta, porque es lo que nos va a permitir poder llegar a un diagnóstico, no tener falsas imágenes que nos confundan y que nos hagan diagnosticar patologías que no existen, ¿sí? En el caso de la placa de tórax, en una proyección póster anterior, que sería la que vemos los dos parénquimas pulmonares del mediastino en el centro, es muy importante. El correcto kilovoltaje, que esté centrada, perdón, que sea en bipedestación, o sea, con el paciente de pie, que eso nos aseguramos al ver que hay aire en la cámara gástrica que asciende por estar de pie. En algunos casos se puede realizar acostada o sentado en pacientes que no deambulen, pero eso debe ser avisado por el técnico. Inspirada,
¿sí? Que el punto más alto del diafragma está a nivel del quinto sexto costal anterior, ahora luego lo vamos a ver, y el décimo posterior, que los brazos estén en las cinturas para correr las escápulas del parénquima pulmonar y poder verlo en los campos pulmonares superiores sin interposición de imágenes. Y en la proyección lateral se van a poner los brazos hacia arriba, la incidencia va a ser lateral y también tiene que estar bien inspirada, ¿sí? Es muy importante que recuerden que la característica que tiene la placa es que es de dos dimensiones, entonces todas las estructuras que estén de adelante hacia atrás van a estar aplastadas en un solo plano, superponiéndose. Y eso me va a dar una imagen que está formada por un montón de imágenes. Por eso es tan importante lograr una buena interpretación. En la proyección póstero anterior, que es la del adulto, en la cual el chasis, que es lo que vamos a revelar, va a estar apoyado sobre el pecho y el rayo va a incidir desde posterior hacia anterior. Y acá vemos como la proyección lateral, el punto del tubo está en la línea axilar y el chasis queda sobre uno de los lados con los brazos hacia arriba para liberar los campos pulmonares, ¿sí? Entonces hemos dicho que la importancia son los parámetros técnicos, que esté centrada, que esté correctamente inspirada y que tenga una adecuada dosis de radiación. Porque, ¿cómo lo evaluamos eso? Es lo primero que tenemos que evaluar antes de poder llegar a un diagnóstico y estudiar la placa. Decir que está bien centrada va a depender de que la espina espinosa, perdón, la apófisis espinosa de la columna torácica, ¿sí? Estos son los cuerpos vertebrales, esté equidistante del borde interno de ambas clavículas. Y acá están las clavículas, los omóplatos, los arcos costales y la columna. Entonces, que la distancia entre la apófisis espinosa y las clavículas sea la misma. Eso nos habla de que está centrada, que el paciente no está rotado. Luego, que está bien penetrada, era lo que hablábamos, que si tiene mucho kilovoltaje va a quedar blanco y negro, muy velada, y nos vamos a perder un montón de escala de grises que pueden hablarnos de alguna patología. Y si está demasiado blanda, podemos hasta sobrediagnosticar. Entonces, que tenga un correcto kilovoltaje para cada paciente es importante. Antes esto podía fallar más porque hasta que se revelaba y se veía se tardaba mucho más y aparte porque no eran ajustables, hoy en día se ajustan solos, son bastante eh, eh, automáticos los equipos, ¿sí? Para que vean acá, tenemos una placa que está descentrada. Fíjense, la distancia entre la apófisis espinosa de este lado es mucho más corta que sobre este, ¿sí? Entonces está descentrada y nos puede hacer parecer que un hilo está más grande o alguna patología en el corazón. En este caso tenemos un ejemplo de una placa mal inspirada y una con inspiración profunda. Fíjense cómo acá puede simular una patología que no hay, ¿sí? Con aumento de la trama pulmonar. A veces se utilizan placas en expiración forzada para demostrar pacientes con EPOC las bullas o por ejemplo una telectasia para marcar más esa telectasia al estar expirada y acercar más todo el parénquima y condensarlo más, ¿sí? Sin expansión. Pero eso generalmente se aclara si es una placa expandida, perdón, es inspirada o expirada. Acá es lo que hablábamos de los arcos costales. ¿Cómo cuento los arcos costales anteriores? Esta es la punta de la costilla que se va a articular con el cartílago condral que va hacia el esternón. Entonces, este es el primer arco anterior, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto y esta es la sexta que toca con el diafragma. Eso llamo que está bien inspirada. Y cuando hablo de arco costal posterior es el que va desde la columna primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y toca, y el onceavo ya no, eso es que está bien inspirado. ¿Qué debo evaluar en una radiografía? Es muy importante del escuchatorio tener datos. ¿Cuál es la historia clínica de este paciente? ¿Qué sé? ¿Por qué se lo piden? Si tengo placas previas van a ayudar un montón, porque yo voy a poder decir si algo está más grande, si algo ya estaba y era viejo, porque si está en una placa de hace 10 años probablemente no sea un proceso activo y va a clarificar un montón de cosas. Los datos del laboratorio. Y lo primero que va a hacer es localizar la lesión, decir dónde está. Si dentro del parénquima pulmonar,
en el mediastino, en el marco óseo, en cuál campo pulmonar, derecho, izquierdo, y cuanto más localice, si es un segmento y pueda ir a lo más preciso para ubicar la imagen, va a ser mejor para el que pueda entender el otro que lea el informe que yo hago. O cuando yo leo un informe entender qué me quiso decir el radiólogo. Eh, Clasificarla si es opaca, radiopaca o radiolúcida, cómo son sus contornos, su tamaño, si es única o múltiple, si está asociada a alguna alteración que provoca en lo que la rodea, y que a veces cuando presenta un patrón, qué tipo de patrón es. Siempre debo evaluar el continente y el contenido y tener un orden lógico para esto nos ayuda un montón para no olvidarnos nada. Entonces, primero evalúo si está correctamente adquirida esa placa. Luego, podría ser el continente, tejido celular subcutáneo, hay enfisema, hay alguna lesión de partes blandas que me esté hablando de la edad del paciente, de si le falta un pecho, que tenga un cáncer de mama, la pared torácica, cómo está, los arcos costales, lo que veo del húmero, las pleuras, los diafragmas, el mediastino, el ilio, el parénquima pulmonar, ¿sí? Siempre un orden. Esa plaquita de recién es la de un niño, ¿sí? Que es antero-posterior porque el niño se acuesta sobre la camilla y las incide desde anterior hacia posterior con los bracitos hacia arriba, ¿sí? Bueno, acá son una placa de frente de tórax, este es un perfil, acá solo se muestra un hemicampo, en el cual podemos ver las cisuras, ¿sí? Que son líneas finitas, radiopacas, las cisuras van a ser las que nos van a dividir a los lóbulos, la cisura menor la puedo ver en el parénquima pulmonar derecho y a las mayores las voy a ver solo en incidencias laterales, ¿sí? Luego el mediastino va a estar determinado por líneas, que son importantes porque saber qué conforma esas líneas nos va a hacer sospechar cuando una está aumentada o disminuida o alterada, qué patología puede ser. En el lado derecho va a estar determinado hacia superior por la vena cava superior, hacia abajo la aurícula derecha, y del lado izquierdo el callado aórtico de arriba, que es el botón aórtico que muchas veces se calcifica o se desenrolla en pacientes añosos, el arco medio de la arteria pulmonar, que va a estar aumentado en patologías de hipertensión pulmonar, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que también puede estar aumentado muchas veces por varias patologías como la más común que es la hipertensión. Y en el perfil voy a evaluar las líneas mediastínicas que vamos a tener, una anterior y una posterior, ¿sí? Hacia arriba el callado de la aorta ascendente, la arteria pulmonar y el ventrículo derecho. Y hacia posterior, la aurícula izquierda, llamada posteromedia porque es alta y posterior, ventrículo izquierdo y vena cava inferior. Bueno, acá es como podemos ver el aspecto normal de las cisuras, tanto en un corte axial como de tomografía, como en uno coronal. También vamos a verla como una línea densa, hiperdensa, fina. Si está engrosada, ya debo sospechar otras patologías o que haya un derrame pleural. Y es muy importante poder ubicar los segmentos en la radiografía para poder imaginarnos dónde está la lesión, ¿sí? Tenemos el lóbulo en el campo pulmonar derecho, el lóbulo superior, medio e inferior, y en el izquierdo el lóbulo superior e inferior porque el medio lo ocupa el corazón, ¿sí? En una incidencia de perfil se van a superponer estructuras y eso hay que tenerlo en claro, ¿sí? Siempre las dos incidencias ayudan a saber que una imagen es real y a ubicarla, ¿sí? Acuérdense que el lóbulo medio va a estar en anterior, ¿sí? Y los diafragmas, lo importante es ver el ángulo costo diafragmático, que es donde generalmente empezamos a ver los pequeños derrames pleural, y esta es una incidencia de perfil donde vemos a los dos diafragmas, ¿sí? El derecho es un poquito más superior que el izquierdo.